Hola, bienvenidos al podcast No Red Flags, el espacio de Atrevia para conversar sobre temas de actualidad, sin tapujos, con eh, ángulos incisivos e innovadores y con personas que tienen que aportar al debate. Estoy muy contenta porque hoy tenemos con nosotros a Diego López Garrido. Muchísimas gracias por aceptar venir a esta conversación. Gracias a vosotros. Y me acompaña también Mario Pérez, que es consultor junior de Atrevia, que es un joven historiador y que tiene un blog de geopolítica que se llama Inteligencia Geopolítica. Vamos a hacer una conversación entre los tres para tratar de analizar qué está pasando en el mundo y qué consecuencias tiene para todos nosotros y también en concreto para las empresas. Nosotros somos una consultora de comunicación y asuntos públicos, partner de muchas empresas y organizaciones, y queremos contribuir con este debate a entender qué está pasando en el mundo y sobre todo qué consecuencias puede tener, ¿no?, para las empresas, para los ciudadanos, para el mundo que conocemos. Os voy a proponer empezar con un breve análisis, pero que sea breve, un poco con las claves o los elementos que creéis más importantes, y luego os voy a proponer una conversación donde a veces intentaré que veamos las cosas desde un ángulo un poco distinto a lo habitual. No hemos venido a hablar de ti, Diego, pero creo que te tengo que presentar. Has sido secretario de Estado para la Unión Europea entre el 2008 y el 2011, si recuerdo bien. Seguramente por eso te conocemos todos. Actualmente eres vicepresidente y director de la Fundación Alternativas, que es uno de los think tanks más reconocidos en España, de análisis y de pensamiento progresista. Progresista, sí. Independiente, pero progresista. Y buena batización. Pero a mí me gustaría recordar también, porque creo que no es ninguna cosa menor, que has tenido un papel muy relevante en la política española y en la construcción de la Unión Europea. Seguramente me gusta pensar que en un libro de historia del futuro aparecerá tu nombre, ¿no?, como una de las personas que estaba en momentos decisivos de la Unión Europea, por ejemplo, la elaboración del Tratado de Lisboa y otros hitos, ¿no?, del proceso de integración. De la crisis económica que hubo. Totalmente, sí. Y a mí me gusta pensar en ti como una persona seria. Y fíjate que en estos tiempos un poco banales que vivimos es casi una extravagancia ser una persona seria. Yo te admiro mucho y te respeto mucho. Así que vamos a ello. Claves. ¿Qué diríais en un minuto para describir el momento, la actualidad hoy? Bueno, estamos viviendo un momento de debilitamiento, no diría yo de desaparición, pero de debilitamiento del orden internacional. No podemos decir que está hundido el orden internacional, cambió hasta hundirse, pero sí está algo tocado este orden internacional. Y siempre la alusión a ello es pues la etapa nueva de Donald Trump, muy disruptiva, pero también la etapa nueva de Rusia invadiendo Ucrania afecta directamente a Europa, y también este ímpetu económico, y no solamente económico, como consecuencia de China. Son las tres grandes referencias que afectan al orden internacional que conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial, pero desde mi punto de vista, como persona optimista, pero realista también, podemos decir que el orden internacional está tocado, pero no está hundido. Y hay otros elementos a considerar, como es, por ejemplo, el mantenimiento de una serie de valores, los valores de democracia, de Estado de Derecho, de libertades, de derechos humanos, muy metidos en la cultura europea, siguen teniendo fuerza, importancia. Y luego también hay otros elementos, vamos a llamarle más económicos,
que caracterizan el momento presente, que me parecen fundamentales y donde no se conducen a veces las reflexiones, ¿no? Por ejemplo, la enorme deuda que hay en el mundo. El país más endeudado, Estados Unidos, el más endeudado, que tiene unos déficits espectaculares y que se mantiene así porque tiene una cosa que se llama el dólar y que es una moneda, la moneda dominante, tiene el dólar y le da la maquinita del dólar cuando lo necesita, pero es verdad que el tema de la deuda es un tema muy importante, que caracteriza nuestro tiempo, ¿no? Hace poco yo escribí un artículo el periódico El País, que se llamaba El fantasma de la deuda recorre el mundo. Y esto que afecta profundamente, por ejemplo, a África, la deuda de países africanos, es un asunto yo creo que caracteriza también nuestra época, ¿no? Esta es otra característica de nuestra época. Y luego yo diría que también caracteriza nuestra época el cambio demográfico. Esto es muy importante, ¿no? A lo que acabo de citar, a África, por ejemplo, que es el único continente de 50 y tantos países del planeta que crece su demografía de una forma exponencial, ¿no? Dentro de algunos años va a doblar la población, mientras que todos los demás continentes, Europa, América, Asia, todos están bajando, están descendiendo en su demografía. África es un país joven, de jóvenes, esencialmente, ¿no? Es otra característica de nuestro tiempo, ¿no? Me gustan. El elemento de la deuda no suele salir en los análisis, pero efectivamente Decisivo. es un elemento clave. Es decisivo el tema de la deuda. En Europa, casi todos los países tienen más del 100% del PIB en deuda. España ha bajado un poquito, por cierto, porque ha crecido económicamente en los últimos años, más que otros países europeos, el que más, pero tiene una deuda también muy, muy importante. Y no digamos, el caso de Francia o de Italia o de Alemania tienen una deuda Pero muy es seria. interesante porque tenemos claro que lo que parece estar en cuestión es el orden internacional desde el punto de vista de la gobernanza, ¿no? Y del derecho internacional, pero a lo mejor lo que en realidad está más en un equilibrio precario es precisamente el orden económico. El orden económico. Y es importante no perderlo de vista. Pero fíjate, resumiendo tus claves, tenemos el mundo dividido en tres partes. Hay un dibujito por ahí, por las redes sociales, ¿no? Que es de Trump, Putin y Xi. Dibujo muy Sí, limitadito. Sí, está claro. Pero bueno, digamos que es una forma de enfocarlo. Me gusta que el segundo punto de foco sea el tema de la deuda y por lo tanto el sistema económico sobre el que está montado el orden internacional. Y al mismo tiempo, Europa, por ejemplo, que está cercano a África, sobre todo España, pues Europa resulta que tiene una necesidad de mano de obra muy importante y hay un exceso de mano de obra en África. De ahí el fenómeno migratorio. Es decir, el tener miedo a ese tema migratorio o el hecho de que los populismos actuales estén basados en una denuncia como alarmista de las migraciones, de los migrantes, resulta que los migrantes son una pieza clave para el sostenimiento de las economías occidentales. Y por eso se mueven. Fíjate. Se mueven porque hay trabajo, ¿no? De hecho, hay un cuarto elemento que creo que es el que conecta esos tres focos, que es el de los valores que tú has mencionado y que, bueno, no adelantemos acontecimientos, pero seguramente nos llevará a concluir que todo esto que está pasando en el mundo en realidad es que está pasando con los valores que va a sostener el mundo. Pero déjame que Mario... Bueno, yo añadiría incluso un tema, me parece importante, está conectado con esto, que no sé si tiene la altura, la importancia, la relevancia de los que hemos comentado, que es toda la transformación digital en la economía, ¿no? El mundo, la digitalización
en la economía que hace que las 7 primeras compañías del mundo son norteamericanas y son compañías de tecnología de transformación digital, ¿no? Ese asunto también es muy importante, ¿no? Nunca en los últimos décadas se había producido una irrupción de transformación económica como con lo que está pasando ahora, con el tema de la digitalización, y la inteligencia artificial, que no sabemos bien qué va a ser de ella, ¿no? No sé si se le está dando demasiada importancia, no sé si va a haber una burbuja de la inteligencia artificial, pero creo que ese es otro elemento junto con las 2 transformaciones, las 2 transiciones importantes de las que siempre se habla: transición digital, transición ecológica, la transformación verde, como forma de contrarrestar algo que es evidente y es el cambio climático, que es algo que tiene una justificación científica, hay una explicación científica al cambio climático, ¿no? Y que también irrumpe en la política de una forma polarizante, ¿no? El tema del cambio climático, en donde tenemos, por un lado, el negacionismo, por ejemplo, de la administración Trump en este momento, y sin embargo tenemos todo lo contrario en la Unión Europea, que considera que el cambio climático debe ser abordado mediante políticas de energías renovables y políticas, por tanto, de descarbonización de la economía, ¿no? Mario, desde tu mirada joven pero muy informada. Bueno, qué privilegio poder estar con vosotros, la verdad es que es un honor. Y bueno, parece que Diego me ha leído la mente. Yo quería señalar una clave que creo que es la que sostiene todas las transformaciones que estamos experimentando, y es la transformación digital y que afecta a la economía productiva y a la economía de las personas. Y creo que ese es el gran reto de nuestro momento, porque estamos asistiendo a la consolidación de empresas que son auténticos imperios, que están viendo sus beneficios pues, crecer, desarrollar nuevas tecnologías. Como comentaba Diego, ¿no? Pues, la llamada burbuja de la inteligencia artificial, pero a la vez vemos ciertas problemáticas, vemos tensiones sociales, vemos un desligamiento de esa prosperidad productiva de lo que se está separando de la prosperidad de la sociedad. Entonces, una vez llegamos a esa situación, que viene derivada de la transformación de todas las dinámicas a las que asistimos, vemos todo el panorama actual. Vemos cómo los países, una vez se había acabado la historia, ¿no? Como decía Fukuyama, ¿no? Pues la historia ha vuelto, los países de nuevo buscan los recursos, compiten por ellos, las relaciones internacionales se tensan y bueno, pues en esa situación estamos que ya el derecho internacional parece que es opcional, ¿no? Ha quedado, según algunos, en un segundo plano, pero bueno, a la vez también es un buen momento para, en momentos de transformación, de que uno a veces puede perder esa referencia moral, vincularse a los valores, pues por ejemplo, los valores fundacionales de la Unión Europea o la democracia. Creo que eso puede ser una buena estrategia para... Permitidme que cambie un poco de tercio y rompa un poco el enfoque de esta conversación. No sé si habéis tenido oportunidad de leer la última novela de Ian McEwan, que se llama What We Can Know, lo que se puede saber, lo que podemos saber. Creo que todavía no está publicada en español, pero no es un libro político ni de ciencia política, pero es muy político y hace un ejercicio que os voy a pedir que hagáis vosotros. Nos obliga o nos invita a mirar lo que está pasando con los ojos de un analista o de un historiador, ¿no? Del futuro, dentro de 100 años. Si hacéis ese ejercicio, tú además, Diego, eres catedrático emérito y doctor en Derecho, si haces ese ejercicio de ver cómo dentro de, pone 50, 70 años, se va a analizar este momento preciso de la historia, ¿vale? Que está, bueno, como lo hemos dicho, ¿no? Ahora mismo Venezuela, Ucrania, Irán, creo que entra también en la ecuación del momento súper actual. ¿Qué crees que se dirá de este momento? Es
un batiburrillo de cosas, es un cambio de era definitivo, porque tú has dicho que el orden mundial está tocado pero no hundido, que me gusta mucho la fórmula. A lo mejor, bueno, esto no es más que una serie de cosas puntuales o coyunturales. ¿Cómo haces ejercicio? Es un poco de ciencia ficción, pero me gustaría ver cómo lo mirarías. Yo creo que el orden internacional, el orden mundial, decía, no está hundido en absoluto. Es muy fuerte, es demasiado fuerte. O sea, lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que era que no haya más guerras en Europa, en definitiva fue eso. Porque en el siglo XX las guerras de verdad importantes y mortíferas fueron en Europa. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra entre estados colonizadores y que conduce realmente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, Europa, ahora que se habla de los deseos colonizadores de Donald Trump, hay que recordar que Europa es el continente que más ha colonizado, que más colonizador ha sido en la historia, ¿no? Europa es el que tenía la mitad de África y la mitad de América, entre otras cosas, por los colonizadores españoles, ¿no? Es decir, que esa situación yo creo que no es comparable con lo que está pasando en estos momentos. Yo creo que, por tanto, lo más importante del siglo XX, que se traslada también al siglo XXI, es que hay una opción por un orden internacional con un derecho internacional que está siendo puesto en cuestión es verdad, por grandes potencias, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que es así, ¿no? A pesar de lo cual es de una enorme fortaleza el derecho internacional. A pesar de todo, sigue existiendo la Corte Penal Internacional, sigue existiendo Naciones Unidas que tienen su Asamblea General, su Consejo de Seguridad, que tienen una capacidad, por tanto, muy, muy importante de dirigirse al mundo, de lanzar sus mensajes. Está el Tribunal Internacional de Justicia, que sigue habiendo ahí en La Haya, sigue trabajando y tomando decisiones muy importantes sobre colisiones entre estados. Es decir, hay una disrupción importante, no cabe duda, por Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump y la Rusia de Putin. Y luego también, bueno, tengamos en cuenta que China no se puede equiparar a estas dos disrupciones, pero sí es verdad que en los últimos 25 años China ha multiplicado por 13 su PIB. Una cosa espectacular, ¿no? Se mirará este momento como un momento muy complicado, difícil, pero un momento en donde las pretensiones de romper el orden internacional no van a triunfar. Me encanta. Lo he dicho al principio, que era optimista, lo está demostrando. Optimista, muy realista. Me encanta. Entonces, un historiador del No ilusorio. llamará a este momento la era de las disrupciones, pero el sistema aguantó. Aguantó. Qué bien, Yo me creo que sí. encanta. Me Claro que encanta sí. como ejercicio de Aguantar así. Aguantar el derecho internacional Me encanta. es un instrumento formidable y va a haber, y bueno, las cosas cambian y hay elecciones ahora en noviembre en Estados Unidos que puede que cambien muchas cosas, ¿no? También, ¿no? Fíjate que yo lo he dicho en algún momento de mi vida, cuando era seguramente más joven y optimista, que los derechos humanos son un gran invento de la historia de la humanidad. Y creo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? De que el orden que hemos construido es un gran invento y muy poderoso. Sí. ¿Qué tienes que añadir? Bueno, pues me ha gustado mucho el optimismo de Diego y no puedo estar más de acuerdo. Recuerdo que hace un tiempo leí en El País un artículo de opinión que era El espíritu del 45 y hablaba de ese espíritu
que consolidó las bases de las instituciones internacionales que hoy nos garantizan el derecho internacional y la seguridad de la que disfrutamos. Y de todas formas, creo que en el futuro podremos mirar a este momento de la historia como uno de esos momentos en los que todo cambió mucho más que en el pasado. Asistimos a uno de los momentos en los que las personas van a experimentar a lo largo de su vida una transformación mayor de cómo es más que cualquier siglo que haya vivido la humanidad. Pero aún así creo que ese espíritu del 45, creo que esa defensa de lo más básico que son los derechos humanos, el respeto entre naciones libres e iguales, tiene que perdurar y creo que lo va a hacer. Me encanta, este es el episodio No Reflex del optimismo y de defensa de lo que hemos construido como Pero es que humanidad. hay que ser optimista porque es que no hay otra alternativa. Si ese sistema internacional se nos cae, nos quedamos sin nada. Bueno, ahora está pasando con hoy, que estamos aquí en Atrevia hablando, hoy va a haber algo en relación con Groenlandia. No sabemos exactamente por dónde discurrir el asunto, pero, por ejemplo, estas pretensiones de Trump de apoderarse de Groenlandia están siendo contestadas muy fuertemente, muy seriamente, por la Unión Europea, por Dinamarca, por la propia Groenlandia. Bueno, eso prueba que el orden internacional basado en reglas sigue siendo algo fundamental y esencial, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el asunto este, pero yo no creo que la pretensión de Estados Unidos de apoderarse, como sea, por las buenas o por las malas, de Groenlandia vaya a prosperar. Estamos en Atrevia y entonces es obligado que os pregunte por el papel de los actores económicos, las empresas, las organizaciones, tanto el papel pasivo, es decir, cómo les afecta todo esto que está ocurriendo y qué rol deberían o pueden tener en este contexto geopolítico. Bueno, las empresas, nosotros tenemos en la Fundación Alternativas un ciclo todos los años sobre lo que llamamos la función social de la empresa. Hay cosas desde el punto de vista social, los famosos ESG, el acrónimo sobre el cual pivota digamos, la moral empresarial del siglo XXI, que son verdaderamente importantes. Y las empresas, hay cosas que solo las empresas lo pueden hacer. Solo determinadas producciones económicas, relaciones sociales. Es importante la perspectiva de lo público desde el Estado, que es una gran creación, el Estado, como forma política, ¿no? Por cierto. Pero hay cosas que solamente lo pueden hacer las empresas. Y eso hace que para la empresa en este momento, algo que se está imponiendo muy claramente, la empresa necesita seguridad jurídica, necesita Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es solamente una creación de la escuela del derecho público alemán, de donde surge el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho en la historia nace antes que la democracia. El Estado de Derecho es anterior a la democracia. El Estado de Derecho empieza a surgir en Alemania sobre todo, y esa relación con la norma es absolutamente fundamental. Las empresas cada vez más valoran más en un país la seriedad jurídica, el tener seguridad jurídica. Esto es absolutamente esencial, es un valor económico. Y yo creo que esa es una de las más potentes fuerzas que existen ahora mismo en el orden internacional, el Estado de Derecho. Estoy de acuerdo, necesitamos seriedad. No nos podemos alargar mucho más. Yo pensaba que íbamos a ser más pesimistas y había previsto concluir con razones para el optimismo y la esperanza, pero igual vamos a hacerlo al revés. Diego, ¿a qué deberíamos tenerle miedo? Intentando ser más realistas. ¿A qué deberíamos, qué no estamos viendo
que puede socavar, a pesar de lo fuerte que es ese mundo que hemos construido, ¿no? Y si nos venimos a Europa, incluso que puede acabar con la socialdemocracia como la hemos conocido, ¿no? Bueno, yo creo que miedo no se debe tener en términos políticos o económicos. Miedo no se debe tener. El miedo es inevitable, ¿no? El miedo es verdad que es, a nivel individual, es un sentimiento que te evita el ser atropellado por las calles o cosa por el estilo, ¿no? El miedo es algo útil en el sentido de que te hace percibir peligros. Como percepción de peligros, el miedo es útil para los seres humanos, ¿no? Pero deja de ser útil cuando te dejas vencer absolutamente por ese miedo y no creas alternativas para esa situación que puede ser muy preocupante, ¿no? Por lo tanto, es un momento para ser creativo en las alternativas a esta situación, que es una situación difícil, claramente difícil, y con momentos, con situaciones, pongamos el caso de Donald Trump en este segundo mandato, que no nos gustan, ¿no? Que no nos gustan y que nos afectan, claramente, ¿no? Pero yo creo que de aquí debe salir una reacción colectiva de avanzar, que esta especie de miedo inicial que podemos tener nos sirva para reaccionar. El problema fundamental es que no se reaccione, que no haya una respuesta. Eso sería que no haya una respuesta creativa. Y eso es lo que me parece que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, me parece que en Europa, la Unión Europea, sus instituciones están pasando por un momento algo pasivo, algo de cierto desconcierto, de no saber cómo reaccionar, cierta tibieza. Hay que reaccionar y estoy seguro que va a reaccionar. Que esa creación importantísima que es la Unión Europea, que nació de la famosa declaración Schuman, pues creo que esa Europa que nació para la paz, esencialmente, la Unión Europea tiene dos características. Una, nació para la paz, para conseguir la paz. Y hay que reconocer que en Europa prácticamente sí se ha conseguido que no haya otra guerra como las guerras que hubo en el siglo XX, ¿no? Y luego la Unión Europea es un aparato que está pensado para la economía. Por eso cuando se le exige a la Unión Europea acciones de carácter políticamente políticas, no está entrenada. No está entrenada. La Unión Europea es un aparato económico, sobre todo es un aparato económico. Es verdad que nació para la paz, un objetivo político, pero es un aparato esencialmente económico. Y ante la situación que hay ahora mismo, me parece que le falta un pivote que hay que crear porque no existe, que es el pivote de la defensa. Tenemos ahí al lado esta amenaza que nace de Rusia, la Rusia de Putin. Europa tendría que crear. Yo incluso he propuesto a Groenlandia nos lo están explicando también ahora. Yo a veces he planteado que Europa debería, los estados que quieran en Europa, los que quieran en la Unión Europea, porque en Europa política exterior y de defensa es unanimidad y por lo tanto cualquier estado que quiera veta y se acabó. Los estados que quieran deberían ir a un tratado sobre defensa, sobre la mayoría sin duda de los estados europeos, pero en fin, pensamos en alguno que no entraría ahí, ¿no? Como Hungría, por ejemplo, ¿no? Un tratado de seguridad y defensa, yo creo que lo necesita Europa para completar esa construcción, ¿no? Que es una construcción fundamentalmente económica. Europa tiene una potencia económica y comercial espectacular. Por ejemplo, la firma de Mercosur, sí. Bueno, va a ser el mayor mercado de libre comercio del planeta.
los componentes de Y emergencia. una gran noticia, a pesar de que como todo acuerdo y todo avance hay perdedores, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Claro, bueno, pero una gran noticia. No nos podemos alargar porque sabéis cuál es el déficit de atención de los públicos hoy, pero me encanta porque creo que sale de esta conversación una idea que me gusta, que es que en este contexto en el que hemos estado analizando de esta manera amable, para mí, escuchándote digo, creo que la conclusión es que necesitamos personas e ideas serias, creativas y con determinación. Hay que actuar. Me gusta eso Te compro la como definición. conclusión. Y para terminar en una nota más amable todavía, os pido que me recomendéis una lectura, cada uno, para la gente que escucha No Red Flags y para concluir así esta conversación. Mario. Casi prefiero que lo diga Diego primero y así voy pensando. Bueno, no sé si es el más adecuado, pero en fin, yo acabo de darle un vistazo, pues me lo han regalado en Reyes, me lo ha regalado uno de mis hijos, el libro último de Noam Chomsky sobre el idealismo norteamericano, ¿no? Es un estudio muy, muy, muy interesante. Chomsky es una mente prodigiosa, ¿no? No solamente en el aspecto lingüístico, sino también en el aspecto político. Sin duda. Y es el libro sobre lo que es el idealismo norteamericano y los pros y contras. Merece la pena leerlo ese libro. Mario. Pues yo me voy a ir a algo un poquito más histórico, el mundo de ayer, de Stefan Zweig. Muy bien. Un análisis de otro tiempo para ver qué cambia, las dinámicas del cambio. Pues yo os recomiendo una novela que ya he mencionado antes, La última de Ian McEwan, What We Can Know. Y con esto lo dejamos. Prométeme que volverás dentro de 6 meses. Prometido. Gracias. Prometido. Mario, gracias por acompañarnos y gracias a todos los que escucháis No Red Flags.